Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Escobar, yo soy la profesora de Ciencias Económicas y en este momento vamos a iniciar el taller de Ciencias Económicas. ¿Listo? Entonces, la primera actividad del taller es observar el siguiente video y tomar notas sobre la información más importante, sobre qué es la economía. ¿Listo? Entonces se los voy a proyectar, por favor, para que ustedes los vean. Igualmente pues lo tienen que volver a ver desde sus casas para que puedan pues iniciar nuevamente a realizar el taller. Entonces, ahí les debe aparecer en las pantallas. Ese es el ¿Qué taller. es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá en este punto es, el segundo punto, lo que tenemos que hacer es realizar los siguientes ejercicios teniendo en cuenta el video anterior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? En el video nos decía que el objeto de estudio de la economía son las personas y cómo mantienen sus necesidades, ¿sí? Esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta, ¿es la economía una ciencia social? Claro que sí. Entonces, en este punto, lo que ustedes tienen que hacer es escribirnos el por qué sí es una ciencia social. Tercero, ¿qué es lo que deben administrar las familias, empresas y gobiernos? Lo que tienen que hacer es, tienen que administrar son los ingresos, los egresos, los ahorros y las inversiones que ellos realicen. Adicional a esto, ahí nos aparecía que la economía tenía dos enfoques, la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía es lo que estudia las familias, lo que estudia toda la parte pequeña, la parte de la relación entre las familias, las empresas y el gobierno. Y la macroeconomía ya es algo más grande. Ellos ya miran qué son las inversiones más grandes, las exportaciones de un país. Entonces, la micro es algo pequeño de la economía, que son las familias y su relación con su entorno, con las empresas, con el gobierno, y la macroeconomía ya es algo muchísimo más grande que está relacionado con el país, ¿sí? Con la economía del país. Adicional a esto, lo que ustedes tienen que hacer es qué hace posible la toma de decisiones de la parte de los gobiernos, las empresas y las familias. Ahí no lo mencionaba en el video, ahí no lo mencionaba en el video y era esta parte. Tienen que conocer y medir las realidades económicas que tiene cada uno de estos. Eso es lo que hace posible que los gobiernos y las familias tomen las decisiones, el conocer y medir la realidad económica de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esas serían como tal las respuestas pertinentes. Obviamente, ustedes lo tendrían que ampliar un poco más referente a
a sus conocimientos y a sus investigaciones autónomas, lo que harían ustedes serían ampliar la información, pero como tal el video nos da un abrebocas y nos da una muy buena explicación de qué es la economía y una muy buena opinión y unas muy buenas respuestas en el momento de poder realizar esta primera actividad. Continuemos. Para la segunda actividad, lo que vamos a realizar es observar el video que dura aproximadamente 10 minutos. Lo vamos a observar, vamos a responder en base a este video el cuadro que también nos aparece allí. ¿Listo? Entonces se los voy a compartir para que ustedes lo puedan observar. Regálenme un segundo. Sí, es el segundo video. Es este. En Grecia, las actividades básicas fueron la agricultura y el pastoreo de autoconsumo. Los esclavos, la principal fuerza de trabajo. Producían tejidos, piezas de alfarería, metal o madera, pero el mercado era débil. ¿Cómo? ¿No había salarios? Y ni teoría de precios. Pero entonces, ¿por qué es importante acercarnos a Grecia? Porque fue ahí que por primera vez alguien emitió juicio sobre lo que la actividad económica debía ser y hacer. ¿Es ético cobrar un interés por prestar dinero? ¿Es correcto tener esclavos? Tengo algunas dudas, pero de que el lucro es una infamia, estoy seguro. Oye, ¿los romanos se ocuparon de los asuntos económicos? La gran aportación fue el derecho romano, que, entre otras cuestiones, dio identidad formal a la propiedad privada. La propiedad privada es el poder jurídico que tiene un individuo sobre una cosa. Exacto, poder jurídico que más tarde fue base para desarrollar el capitalismo. Pero calma, estamos en Roma. Aquí también se originó la cristiandad. Y una visión moralista de la economía. Durante la Edad Media, los campesinos comían de sus cultivos, hilaban sus ropas y daban a los señores feudales parte de su producción. El mercado era débil. Sin embargo, el filósofo Tomás de Aquino, retomando las inquietudes de Aristóteles, analizó la equidad en el precio de los bienes. El precio justo es una obligación religiosa. Quien lo quebrante será condenado. A quemarse en el infierno. Como en Grecia y Roma antiguas, en la Edad Media la economía se mezcló con la ética. Apaga ese infierno y prosigamos nuestro viaje. El descubrimiento de América y la exploración del Lejano Oriente fortalecieron el mercado. Entonces es que aparece el mercantilismo. Entre el siglo XV y mediados del XVIII. Exacto. Los mercantilistas conquistaban nuevos territorios y obtenían materias primas. Decían que para tener una economía fuerte... Entonces, si nos fijamos, ya nos apareció la primera respuesta del taller, ¿sí? ¿Qué es? La primera respuesta del taller es que ¿en qué época apareció el mercantilismo? Entonces acá nos dice del siglo XV a mediados del siglo XVIII, ¿cierto? Lo que vamos a hacer a continuación es mirar en qué consistió el mercantilismo, ¿listo? Que es allí lo que nos aparece en el video. Entonces sigamos escuchando el video. Un país debía vender mucho y comprar poco, así como acumular metales preciosos. Pero, ¿influyeron el oro y la plata extraídos de las minas del Nuevo Mundo? Muchísimo. Representaban poder y seguridad para los países e influyeron en la llamada revolución de los precios. ¿Revolución de los precios? Sí. Ante la gran cantidad de oro y plata que había, los precios de los bienes se elevaron. Pero, ¿y la producción? La producción estaba destinada a la exportación, por lo tanto los salarios eran muy bajos. Los trabajadores. Entonces, si se fijan, aquí aparece en qué consistió en que se compraba mucho, pero se vendía poco. Y adicional a eso, ya se preocupaba más, digamos, por la exportación, ¿cierto? Entonces, en el mercantilismo lo que se hizo fue que se empezó a exportar muchísimo más y los trabajadores
por decirlo así, eran esclavos porque ganaban poco. Sí, se producía mucho, pero a la vez se ganaba poco. Los trabajadores deben ganar lo necesario para subsistir, ser menos ociosos y más productivos. A mediados del siglo XVIII surge en Francia la fisocracia. Fue una escuela de pensamiento. Listo, acá ya nos aparece la siguiente corriente, ¿verdad? Que es a mediados del siglo XVIII. Aquí nos da una pista. Ahora vamos a ver en qué consistió la fisiocracia, que es la segunda corriente económica que nos aparece allí. Listo, entonces regálenme, esperen. Contraria al mercantilismo y poca influencia. Pero importante, pues los fisiócratas dieron a la economía un enfoque político y plantearon el liberalismo económico contra la regulación del Estado. Ellos creían que la agricultura era la única fuente productiva de la economía por su capacidad natural de generar excedentes. Y a los productos de fábrica los consideraban estériles por no poder multiplicarse igual que una semilla. Ahora bien, en el llamado siglo de las luces, ocurrieron importantes acontecimientos que dan un nuevo enfoque a la discusión económica. Se divulgaron grandes tratados políticos y filosóficos, entre ellos una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones del escocés Adam Smith, obra que da inicio a la escuela clásica, que es la primera escuela moderna de economía. Ahí se habla de la mano. Listo. Entonces, para poder responder la segunda corriente económica, ¿en qué consistió? Entonces, aquí fue donde ya no era como como el esclavismo que se presentaba en el mercantilismo, sino que se presentó una liberación económica. Pero las personas pensaban que la economía era solo base de la agricultura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ellos empezaron a cultivar y adicional a eso dejaron a un lado la parte de las fábricas. ¿Por qué? Porque veían que eran productos que no se multiplicaban como lo hacía la agricultura. Entonces, en esta época lo que más consistió fue como en la liberación económica y adicional a eso, que las personas se basaron en la agricultura para formar su economía. Vamos a seguir con la escuela clásica en su época y en qué consistió. Invisible. Sí, pensaban que el mercado se regulaba bajo la guía de una mano invisible. Cada persona, al perseguir su beneficio, favorecía el de toda la comunidad. Podemos pensar que el carnicero, el panadero o el que hace cerveza entregan sus valiosos productos con el único interés de ganar dinero. Pero al hacerlo también atienden los intereses de todos los demás. Claro, las cosas llegan al consumidor porque alguien espera ganar dinero con ello, pero finalmente todos obtienen un beneficio. La escuela clásica consideraba a la división del trabajo como una forma eficaz de aumentar la producción. ¿Cuánto tiempo dominó el pensamiento de la escuela clásica? Algunas ideas de la escuela clásica se estancaron al finalizar el siglo XIX y desaparecieron, y otras continúan vigentes. Entonces, aquí que nos pueden hablar de la escuela clásica. Primero, que fue a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. ¿Y en qué consistió? Consistió en que las personas, el panadero, realizaban sus productos, los vendían, generaban beneficios para ellos porque generaban ganancias y también generaban beneficios a las personas porque les daban sus productos, ¿sí? Digamos el panadero, ahí nos ponía el ejemplo, entonces generaba un beneficio a las personas generando alimentación, ¿cierto? Entonces, tanto para ellos era un beneficio las personas que producían como las personas que consumían. Ahora seguimos con la corriente del marxismo. ¿El marxismo fue una respuesta a la escuela clásica?
Mira, Marx vivió los efectos de la revolución industrial para constatar que la clase trabajadora recibía escasos beneficios. Marx aseguraba que la escuela clásica no tenía sustento histórico al afirmar que las mercancías, el dinero y el comercio eran cuestiones naturales y no consecuencias de la historia. La sociedad capitalista está conformada por dos clases sociales, capitalistas y obreros, cuyos intereses son irreconciliables. En su obra, El Capital, Marx analizó las bases económicas de la sociedad moderna, el modo de producción capitalista, la formación y lucha de clases, así como las leyes que rigen el desarrollo histórico de la economía. Oye, pero Marx coincidía con los clásicos al decir que el trabajo es la única fuente generadora de valor. Sí, pero también aseguraba que el capitalista se queda con una parte del valor generado por el obrero. La plusvalía. Exactamente. Además, Marx decía que el capitalista, buscando aumentar la producción, reinvertía parte de esa riqueza en tecnología, desplazando a los obreros y formando lo que se conoce como ejército industrial de reserva, mismo que reducía los salarios y generaba más miseria. Ajá, también disminuía el consumo y aumentaba las mercancías en circulación. Un círculo vicioso. Ahora, diversos pensadores en distintos países y casi al mismo tiempo analizaron el comportamiento del mercado y los precios. Muchos coincidieron en sus ideas y crearon la corriente neoclásica. Entonces, nos sale que es el marxismo, ¿cierto? Entonces, ahí nos dicen como tal que es donde se empezó a generar la plusvalía y se empezó a generar el capitalismo más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Aquí nos dice que es, digamos, toda la parte es un círculo vicioso donde, bueno, el capitalista gana, ¿sí? Le remunera al trabajar un dinero, pero se queda con más dinero él. ¿Para qué? Para seguir invirtiendo y generar más capital, ¿cierto? Entonces, como tal, eso es en lo que consistió el marxismo. Por último, vemos la corriente neoclásica. O sea que influyó la prosperidad que estaba ocurriendo en las sociedades occidentales. Claro. Además, en la investigación y el conocimiento científico, había un clima optimista que contagió a los pensadores neoclásicos, quienes hicieron suya la fe en el progreso y la bondad de sus resultados. Los neoclásicos fueron los primeros en aplicar el análisis matemático a la economía. Así es. Además, aseguraban que los individuos eligen razonablemente para obtener beneficios, sean consumidores o productores, y eso favorece al mercado. Para ellos la competencia era básica. El vendedor siempre querrá cobrar más y el consumidor querrá pagar menos. Al haber competencia, la oferta y la demanda llegan a un precio que equilibra las expectativas de ambas. El mercado se arregla solo y los precios se equilibran. Algo así como la mano invisible de Smith. ¿Aceptaban que el Estado interviniera? No, hombre, ni tampoco la existencia de monopolios. ¿Cuándo declina la estrella de los neoclásicos? En los años 20 empezó a recibir severos cuestionamientos por su limitada capacidad de respuesta. Definitivamente la crisis financiera de 1929, la caída en la producción y el desempleo masivo. Fue su desgracia. Bueno. Ellos sostenían que la economía lograría el equilibrio por sí misma sin intervención del Estado. Pero la economía se colapsó. Sí, una recesión, pero años después, John Keynes publicó su obra Teoría General de Ocupación, el Interés y el Dinero, que da inicio a la revolución keynesiana, aunque la escuela neoclásica no muere del todo. Creo que estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que producirá una gran revolución en la manera de pensar del mundo sobre los problemas económicos. Supongo que no enseguida, sino en el curso de los próximos 10 años. Pero, atención, la escuela neoclásica no termina aquí. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué más dice Keynes? Entre otras cosas, que el mercado por sí mismo no puede arreglar sus desajustes y que el Estado debe intervenir en la economía a través de inversiones públicas. Como la construcción de grandes obras. Sí, en parte. Al principio, las ideas de Keynes encontraron resistencia entre los principales economistas norteamericanos, pero con el tiempo fueron aceptadas. Entonces, siguen vigentes.
Bueno, sí, después de la crisis del 29, la corriente neoclásica reformula su pensamiento, tomando lo mejor y estableciendo lo que se conoce como la síntesis neoclásica. Entiendo. Una vez más, hay un reacomodo de ideas. En el transcurso del siglo XX surgieron nuevas corrientes como la escuela monetarista, liderada por Milton Friedman. Él propuso regular la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación y adaptó una antigua teoría del dinero. A largo plazo, las variaciones de la oferta de dinero influyen en el nivel general de los precios, pero no afectan a la producción ni al empleo. Uy, suena complicado. Oye, ¿quiénes son los líderes actuales? Mira, en este momento existen otras escuelas o corrientes de pensamiento como las expectativas racionales o los post-keynesianos, pero no hay escuela líder. Continúa el debate, pues los desequilibrios de la economía siguen sorprendiéndonos. Digamos que no hay escuela con bola de cristal. Bueno, es que el pensamiento económico busca precisión para anticiparse a los problemas y encontrar equilibrio, pero Insisto, por eso sería bueno contar con una bola de cristal. Así todos los economistas estarían de acuerdo. yo creo que ni con una bola de cristal se pondrían de acuerdo. Decía Bernard Shaw, si se colocaran a todos los economistas uno al lado del otro, aún así no llegarían a una conclusión. Listo. Entonces, aquí nos habló de otra corriente, ¿cierto? Pero como tal, acá el taller nos está pidiendo el taller sobre qué fue la neoclásica, ¿cierto? Entonces, acá nos da en qué consistió. Entonces, acá, digamos, nos da una pista de que es sobre la competencia en cuanto a la oferta y la demanda. Y esto regula el mercado y la economía se regula sola. Pero lo que ellos ahí buscaban era que el Estado no interviniera en ellos. Pero el Estado juega un papel muy importante en la economía, por ende, la economía cayó, ¿cierto? Y fue donde el Estado empezó a intervenir realizando nuevas obras públicas, nuevas obras y realizando un poquito más para que la economía neoclásica se subiera y se generara la nueva corriente económica que es la monetaria. ¿Listo? Ahora, seguimos. Actividad 3. Vamos a observar el siguiente video. En este video nos aparecen varias partes en cuanto, no solamente qué es capitalismo ni qué es socialismo. Entonces, ustedes los van a ver en casa. Yo les voy a dar un abrebocas sobre ventajas y desventajas que tiene el capitalismo y el socialismo. Les recomiendo muchísimo que ustedes los vean en casa cada uno de estos videos y al momento de, digamos, de ver este video les aparezca así el inicio. Recuerden muchísimo eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del capitalismo? Las ventajas del capitalismo es que tienen una capacidad en cuanto a la producción por el capital privado, ¿sí? Que estimula de una forma directa la productividad de la economía, quien produce menores costos y quien obtiene mayor beneficios. ¿Sí? Y una de las desventajas es que no hay igualdad, se presenta una gran desigualdad en cuanto a la retribución de los ingresos. ¿Sí? Entonces, el capital, la persona capitalista genera empleo, claramente, pero no hay como tal una remuneración justa para las personas que trabajan, ¿cierto? Y pues hay una explotación de la fuerza de trabajo que presenta el hombre. Eso como tal es las ventajas y las desventajas del capitalismo. Del socialismo, las ventajas y las desventajas. La ventaja es que ya la producción no es privada, ya la producción es más pública, ¿sí? Eliminan privilegios en cuanto al bienestar, en cuanto al producto, en cuanto a la parte privada, en cuanto al interés del interés general, ¿sí? Pero la desventaja más grande que tienen el socialismo es que las propiedades públicas
empiezan a eliminar los incentivos que tenía el capitalista y el capitalismo, y adicional a eso, pues cuentan con una parte de escasez en cuanto a la vivienda, en cuanto a alimentos, ¿sí? Ya no se generan los mismos beneficios para las personas y ellos no pueden acceder fácilmente a ellos, digamos como se presenta en el capitalismo. Entonces, les recomiendo muchísimo, vean todo este video, aprendan, digamos, de las otras corrientes que nos aparecen allí, ¿sí? No solamente es el capitalismo ni el socialismo, nos habla un poquito más de cómo es la economía, de cómo fue la economía con base en estas corrientes. Entonces, es también como más un aprendizaje autónomo el que ustedes van a realizar allí. Una cuarta actividad nos habla como que lea la siguiente información sobre la organización económica en Colombia, ¿sí? Entonces, la economía la economía de Colombia es una economía emergente destacada en un panorama internacional, ¿sí? Habiendo logrado atraer inversiones extranjeras al país, aumentando hasta un 250% la inversión desde los años 2000. ¿Sí? Es la cuarta más grande economía de Latinoamérica tras Brasil, México y Argentina. Le sigue Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. Y es la sexta del continente americano. En la clasificación internacional se encuentra dentro de las 30 mayores del mundo. Entonces, la economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios por la explotación, 14,9%, y la producción de bienes de consumo para el mercado interno, 8,4%. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo del café. Nosotros somos un país cafetero, ¿cierto? Siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto, 4 grados. Ha sido parte central de la economía de Colombia desde el principio del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a la calidad del grano. Su importancia y su producción ha disminuido significativamente en los últimos años. En el 2011 se produjeron 7, millones de sacos, lo que representaba una caída del 12% frente al 2010. La producción petrolífera es una de las más importantes del continente, con cerca de 1 millón de barriles diarios en el 2012, lo que convierte a Colombia en el cuarto productor de América Latina y en el sexto de todo el continente. En cuanto a minerales, cabe destacar que la explotación de carbón, cuya cifra llegó a 85 millones de toneladas en el año 2011, y la producción y exportación de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes. La producción de gas natural se estima para el 2011 en 9.000 millones de metros cúbicos. Y en la parte de la agricultura ocupa un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano. En el sector industrial se destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica. A su vez, participa en varias organizaciones mundiales y en comunidades económicas en busca de que la economía nacional se desarrolle. Organizaciones importantes como el Mercosur, el BID, que es el Banco Internacional de Desarrollo, la Comunidad Andina y la UNASUR, también hace parte de organizaciones mundial del comercio, ¿sí? Aquí nos aparecen los 3 sectores económicos que cuenta Colombia, que es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En el sector primario caben todas las actividades en cuanto a los recursos de la naturaleza. Entonces allí podemos ver lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, lo que es la pesca, la minería, la explotación forestal, ¿sí? Y acá nos habla sobre qué es el sector primario. Entonces, ustedes leen esta parte, acá, digamos, en el primer párrafo nos aparece lo que yo les acabé de decir.
que todo, digamos, como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y la obtención de materias primas. Entonces, como la agricultura, la ganadería, lo que yo les mencionaba anteriormente. Las actividades del sector primario se relacionan con la obtención de las materias primas destinadas al consumo a la industria a partir de los recursos naturales. En este sentido, los productos primarios no están elaborados, sino que aún deben pasar por unos procesos de transformación para ser convertidos en bienes o mercancías. El predominio de actividades del sector primario por encima de las actividades de los otros sectores de la economía suele señalarse como una característica propia de los países menos desarrollados. ¿Sí? En el sector primario está constituido por algunas de las actividades económicas más antiguas practicadas por el ser humano, como la recolección, la caza y la pesca. ¿Sí? Hay un segundo sector, que es el sector secundario, que las actividades de este sector están en la transformación de las materias primas en productos de consumo. ¿Sí? Entonces están las partes de la artesanía, la parte de la industria, la parte de la obtención de fuentes de energía. Y por último, vemos el sector terciario, que es los trabajos consistentes a ofrecer servicios a las personas. Entonces está la parte de la enseñanza, la educación, la medicina, la hotelería, ¿sí? Los servicios públicos. Todo eso está en la parte del sector terciario. Entonces, ustedes van a leer qué es el sector secundario, qué es el sector terciario, sus actividades principales y van a realizar las siguientes preguntas, las van a contestar. Entonces, contesta las siguientes preguntas de acuerdo con el texto anterior. ¿Cuáles de los sectores de la economía, cuáles son los sectores de la economía? Entonces, acá la respuesta es la B, el primario, el secundario y el terciario. ¿Cuáles de los siguientes productos pertenecen al sector primario? Recuerden que el sector primario es la parte de la agricultura. Entonces sería la B nuevamente, que sería la yuca y el frijol. En el sector primario, la actividad más importante en que se centra, lo acabé de decir, en la agricultura. ¿En qué sector económico pertenece la minería y la pesca? Al sector primario, el sector más antiguo. ¿Sí? ¿A qué sector de la economía pertenece el ladrillo y la bolsa de leche? Al secundario, porque es una transformación de productos, ¿sí? Y por último, lo que ustedes tienen que hacer es escribirnos cuál es la principal actividad económica en el sector que ustedes viven. Entonces, acá podemos encontrar personas que viven en el sector de la agricultura, ¿sí? En el sector que realizan cosas con madera, ¿sí? O que prestan un servicio, como digamos en este caso lo haría yo, prestándoles un servicio de la enseñanza y de la educación, ¿sí? Entonces ahí tendrían que poner ese ejemplo. Quinta y última actividad, lo que tienen que hacer es leer qué son los tratados de libre comercio. Entonces, un tratado de libre comercio es un acuerdo regional o bilateral a través de los cuales se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en los que se eliminan aranceles, se negocian como un propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios y entre los países participantes del mencionado acuerdo. ¿Listo? Y por último, lo que tienen que hacer es averiguarlo con qué países tiene Colombia un tratado de libre comercio. Colombia tiene 16 tratados de libre con 16 países, perdón. Entonces lo que ustedes tienen que poner son los países con los que están allí. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por prestarme muchísima atención. Y por favor realizar este taller. Listo, ustedes son muy amables, espero que estén muy bien. Hasta luego.